que te adora a ti mío. Mi amor, traes luz a la oscuridad, eres paz y esperanza al que está quebrantado. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser que te adora a ti, te adora a ti, es tu aliento en mi ser que te adora a ti, es tu aliento en mi ser que te adora a ti, te adora a ti, es tu aliento en mi ser que te adora a ti mi Dios. La creación te adorará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios, la creación te adorará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios, la creación te adorará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios, santo en mi ser que te adora a ti, te adora a ti, es su aliento en mi ser que te adora a ti y a ti, es su aliento en mi ser que te adora a ti, te adora a ti, es su aliento en mi ser que te adora a ti Estamos en una serie basada en la escatología, es decir, el estudio de los eventos por venir. Ya estuvimos viendo la semana pasada que Jesús le llamó a la época en que vivimos el principio de los dolores de parto. Y eso me hace recordarme cuando Camila estaba embarazada de cada uno de nuestros hijos. Entre más cerca estábamos de los 9 meses, ella empezaba a experimentar unos dolores en su vientre que iban aumentando en frecuencia y en intensidad, hasta el punto que hubo un día que tuvimos que salir corriendo para el hospital. El apóstol Pablo se refirió a estos tiempos como tiempos peligrosos. Y si él dijo eso, pues deberíamos de tomarlo en serio, ¿verdad? Algunos, cuando hablamos de estos temas, se escudan en que Jesús dijo en Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino
el Padre. Si vemos este verso en su contexto, estamos hablando de Mateo 24, el capítulo donde Jesús está dando las diferentes señales antes del fin. Es en ese mismo capítulo donde Él dijo que con solo que veamos el cielo nublado podemos decir, yo creo que va a llover. Y entonces nos exhorta a fijarnos en las señales del fin. Es más, en Mateo 24, 33 dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Se fijaron? Así que lo que pasa es que cuando vemos nubes oscuras y sentimos aquella humedad en el aire, decimos, va a llover. Pero no podemos decir la hora en que va a llover. Nadie puede decir cuando ve las nubes oscuras, yo creo que va a llover a las 11:13 de la mañana. Nadie puede decir eso. Entonces, de igual manera, no podemos decir qué día, qué hora va a suceder el rapto o va a comenzar la tribulación. Pero sí podemos decir, está cerca, está a la puerta. Y eso es lo que está pasando. Precisamente lo que dijo Jesucristo, está a la puerta. El mundo no está normal, a lo que le decíamos normal antes, ¿verdad? Y, por cierto, no vamos a regresar a eso. Ya no hay vuelta atrás. El hecho de que en algún momento se llegue a controlar o erradicar el COVID no quiere decir que se regresará a como era el mundo. No, ya no, ya no. El mundo ha cambiado bastante en lo político, en lo moral, en lo económico, en lo social, en lo tecnológico, en lo ecológico, en los valores, en lo espiritual. ¿O no lo ves? ¿No lo has echado de ver? Estás viendo que ya va a llover y no te querés preparar. Para eso es que Jesús nos dijo sus profecías y las demás que encontramos aquí en la Biblia. Aclaramos algo. Los que ya aceptamos el sacrificio de Jesús como el pago de todos nuestros pecados, estamos seguros no solo de nuestra salvación y de que vamos a pasar la eternidad con Él, sino que también estamos seguros de irnos con Él cuando suceda el rapto. Tenemos esa seguridad y son cosas que no se pueden desligar. La seguridad de la salvación y la seguridad del rapto. Hoy queremos ver qué implicaciones tiene la tormenta que está a las puertas para la iglesia en general, para toda la iglesia cristiana en general. De nuevo, solo para la iglesia verdadera. Cuando decimos iglesia, nos estamos refiriendo únicamente a la iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La que está segura de su salvación por pura gracia. Las profecías en esta área de la iglesia, digamos que son de dos tipos. La tormenta dentro de la iglesia y la tormenta hacia la iglesia, desde afuera. Entonces empecemos por esta segunda. ¿Qué tormenta viene hacia la iglesia, desde afuera de la iglesia? ¿Qué cosas están entrando y viniendo? Pues hoy, como nunca antes, las influencias dañinas para los cristianos se han multiplicado. Ahí afuera de la iglesia, muchas ideas erradas abundan y en su momento, de alguna manera, entran o tienen influencia. Fíjense lo siguiente, en Estados Unidos hay estadísticas tristes y peligrosas. Por ejemplo, en 1937, ya tiempos, ¿verdad? Un 73% de la población eran miembros de alguna iglesia. 73% de la población. Pero ya para el año 2020 había caído a un 50% de la población. Ya había bajado bastante la cantidad de miembros en una iglesia. Y para este año 2022 ya es menos de la mitad la gente que pertenece a alguna iglesia. Y con el avance del humanismo y el avance de los antivalores progresistas, ese declive va más rápido, En lo que ha sido el transcurso de la pandemia, eso se ha acelerado muchísimo más.
Lo más preocupante está en el nivel de los jóvenes. Hoy en día hay 72 millones de millennials. Estamos hablando de una cuarta parte de la población de Estados Unidos. 72 millones en Estados Unidos. Una cuarta parte de toda su población. Bueno, entre ellos, entre los millennials, crece cada vez más los autoidentificados como no religiosos. En el 2018 ya casi un 43% de los jóvenes se describían así. En solo 10 años ese porcentaje creció en más de un 10%. En solo 10 años. Los jóvenes están así. Y por otro lado, la gente mayor están cada vez más wishy-washy, como me gusta decir a mí, ¿verdad? La inmoralidad, el divorcio entre cristianos, son cosas que crecen. Por ejemplo, dicen que ya hoy en día hay más separaciones entre cristianos que entre incrédulos. Entonces, ¿no es eso una tormenta que está cayéndole a la iglesia? ¿Cuáles puntos están siendo atacados del cristianismo hoy en día desde afuera? Por los medios, por la cultura, etc. En los niveles educativos está atacado que la Biblia es la palabra de Dios y sin errores. Bueno, hoy en día cada vez se lee menos la Biblia y va creciendo el número de gente que cree que es buen libro, pero tiene errores. ¿Quién no ha escuchado? No, la Biblia está llena de errores. Esa es una frase ya muy común. ¿Qué otra cosa está atacada hoy? La divinidad de Jesucristo. Es popular cuestionar que Jesucristo es Dios. También la resurrección de Cristo. Cada vez se cree menos en la resurrección de Jesús. Otro punto, la necesidad e importancia de congregarse y la fidelidad a una iglesia. Entonces, cada vez la iglesia se percibe como menos necesaria. Ni siquiera se le ve como algo vital en la vida de la gente. El punto de vista sobre la sexualidad y la familia también es otro punto que está siendo atacado el cristianismo. Precisamente la próxima semana vamos a hablar de eso. Y algo que también está siendo atacado fuertemente desde afuera, de todos lados, es que la salvación es solamente por Jesús, es por gracia nada más, y que es una salvación eterna, que no se pierde. El elemento de la seguridad eterna es atacado cada vez más fuerte. Entonces, tanto por el bombardeo secular, político, social, como por tantas religiones, ese es el bombardeo que recibe la iglesia desde afuera. Jesús lo profetizó, Mateo 24, 4 y 5. Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fíjense que ese verso antes, cuando yo estaba más joven, se pensaba que ese verso se refería a esos locos que andaban diciendo, yo soy Jesús, y salieron varios locos, ¿verdad? Dirigiendo y formando sectas. Pero en realidad, esa profecía de Jesucristo incluye tanta enseñanza que sucede hoy en día en nombre de Jesús. Y pareciera que es algo que sucede adentro, pero está siendo, surge de afuera de la iglesia verdadera, en lo que serían las imitaciones de iglesia que hay por ahí, ¿verdad? Entonces, expresiones como el Señor me dijo, yo declaro, el Señor te dice, ese tipo de expresiones son parte de esa influencia que cumple esa profecía de que ahí está Jesús y los falsos cristos. Entonces, así han metido tantas herejías dentro del ambiente cristiano. Es más, hoy en día hasta existe la figura de un Jesús socialista, o que Dios es el que hace a los homosexuales, etcétera, etcétera. Hay diferentes ideas que andan circulando por ahí. Entonces, hoy vemos tantos cristianos con sus propias ideas de cómo deben ser las cosas en el cristianismo, cómo deben de ser las cosas en la iglesia. Entonces, vienen y se acercan y le dicen al pastor lo que debe de enseñar. Y si no lo enseña, entonces se van y se cambian de iglesia.
Esta es una epidemia increíble en los últimos años. En Estados Unidos, eso es horrible. Ven ya como algo normal estarse cambiando de iglesia, estar brincando de iglesia en iglesia. La tormenta diabólica que está pasando es para debilitar a la iglesia verdadera, para que no cumpla su misión. Veamos ahora qué tormenta viene al interior de la iglesia. ¿Cuál es la tormenta que se está sintiendo? Para mí, esta es una de las profecías más tristes y preocupantes, y a la vez es una de las profecías que se le da poco espacio en los temas escatológicos usualmente. Nos referimos a la apostasía, así como la apostasía. Apostasía es una palabra que significa alejarse de la fe, desertar de la fe. Y se ha manoseado mucho. Antes se hablaba de que la apostasía a la que se refería esa profecía tenía que ver con todo ese surgimiento de sectas y de otras iglesias y de los testigos de Jehová, los mormones, esto, lo otro. No tiene mucho que ver con eso. Recuerden, es algo que sucede dentro, nada más dentro de lo que es la iglesia verdadera. Es bueno mencionar que siempre, desde el comienzo, siempre ha existido apostasía. Un ejemplo típico, clásico, es Judas. Judas ahí anduvo con Jesucristo. Participó en los tiempos a solas con Jesús. En primera fila oyó predicar a Jesucristo. Lo vio sanar, hacer milagros. Participó de algunos milagros. Es decir, cuando Jesús usó a todos sus discípulos en la multiplicación de los panes, ahí andaba Judas con algunas de las canastas repartiendo pan y después recogiendo las otras. Cuando Jesús los mandaba en misión para ir a predicar y todo, ahí iba Judas. Entonces, pero como todos sabemos, al final desertó, se cambió, aunque hay bastante fundamento para estar seguros de que Judas nunca fue salvo. Pero también tenemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento, y es cuando Pablo menciona a un hermano que se llamaba Demas. En su última carta, Pablo le cuenta a Timoteo que Demas me abandonó por amor al mundo. Está en 2 Timoteo 4:10. Entonces, él pues lo vemos como un hermano, no es alguien que no era salvo, el hermano, pero dice Pablo, me abandonó, se fue, amaba al mundo y se fue al mundo. Entonces, no sabemos qué pasó con Demas, pero en ese momento estaba siendo un desertor, un apóstata. Así que desde el comienzo de la iglesia han existido varios ejemplos de apostasía, pero en esta última profecía, Pablo hace una mención especial. Según de Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe. Le está hablando Pablo de la iglesia de Tesalónica. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué pasaba en ese momento? Los hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban muy ansiosos, temerosos, desanimados, porque había mucha persecución, estaban teniendo muchos problemas, estaban sufriendo mucho, al punto que empezó la idea entre todos ellos de que el rapto ya había sucedido y que ellos se habían quedado. O sea, decían, esta persecución es porque ya estamos en la tribulación, ya el rapto sucedió, nos quedamos. Eso los tenía desanimados completamente. Entonces Pablo les escribe para animarlos, para aclararles, enseñarles y animarlos. Y les dice el orden en que iban a suceder las cosas. Y les dice, primero, Jesús va a arrebatar a la iglesia. En ese momento arranca la tribulación, se desenmascara el anticristo y también se nota la apostasía. Ese es el orden de los eventos. Cuando dice la apostasía, ese artículo, la, así subrayado en griego, es una palabra que indica que se está tratando de un evento único. No es como cualquier otra apostasía.
La falsa doctrina será la que quedará cuando suceda el rapto, y eso va a hacer muy difícil confiar en Jesucristo en los días de la tribulación. Recuerdan, por ejemplo, que Jesús dijo lo siguiente en Lucas 18:8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Está hablando de su segunda venida. Cuando Él regrese, al final de la tribulación, al final de los 7 años, ¿hallará fe en la tierra? Entonces está insinuando ahí de que a su regreso, en la segunda venida, la fe estará en pocos, relativamente en pocos. Parece entonces que no será tan fácil confiar en Jesucristo, sobre todo cuando entendemos que el engañador, el diablo, va a estar actuando a sus anchas durante la tribulación. Claro, sabemos que un buen número de personas van a confiar en Cristo durante la tribulación debido al trabajo de los 144,000 judíos que menciona Apocalipsis y los 2 testigos, que también son los que van a predicar principalmente el Evangelio durante la tribulación. Obviamente mucha gente va a confiar en Cristo y esa gente también va a empezar a hablarle de Jesús a otros en todas partes del mundo. Pero va a estar difícil porque van a ser perseguidos, no van a poderse reunir más que en grupitos súper pequeños, no van a tener la opción del Zoom, ni siquiera van a poder comunicarse con celulares porque ellos van a andar evitando que los ubiquen y si andan con su celular los van a ubicar. Entonces, imagínense qué difícil va a ser confiar en Cristo. La única manera va a ser en el Evangelio 1 a 1 o en persona, ya sea más de una persona, pero así en vivo. Cuando vemos películas sobre el rapto, películas cristianas, enseñan que vemos que una cosa que sucede es que hay gente de iglesia que se queda. Y entonces lo vemos ahí en esas películas en donde hay unas escenas donde salen llorando, ahí en la iglesia, ¿verdad? Y que entonces se arrepienten y en ese momento confían en Cristo cuando recuerdan el evangelio que sabían y que ya salen ellos a predicarle a todo mundo. Bueno, esa es una versión de las películas, tal vez no sea tan así la cosa. Pensemos lo siguiente, ¿por qué se quedarán si ellos sabían el verdadero evangelio? ¿Por qué se iban a quedar? Entonces, ojo, que ellos se queden no significa que perdieron la salvación, que no, como no andaban siendo buenos cristianos, por eso se quedaron. No, eso no lo enseña la Biblia. La salvación no se puede perder. Y todos, al 100%, todos los salvos, nos vamos a ir en el rapto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó entonces con esos miembros de algunas iglesias de sana doctrina que se quedan? ¿Por qué se quedaron? Si ellos sabían el evangelio. ¿Saben por qué se quedaron? Porque no es suficiente saber intelectualmente el evangelio. Hay que meditarlo, analizarlo, creerlo. Creer en Jesucristo es algo más allá de lo intelectual. Recuerden que les mencioné cuánto se ha estado debilitando hoy en día el cristianismo promedio. No es raro hoy en día cristianos que no leen la Biblia, que no oran, que no se exponen a crecer, no se exponen a estar aprendiendo, que no obedecen a Dios. Eso no es raro hoy en día. La fe viene por el oír, dice la Biblia, pero ¿y si ellos no están oyendo la palabra? El crecimiento, dice la Biblia, sucede estando junto con los hermanos. Pero ¿y si no se está juntando con otros hermanos para edificarse? Entonces, esta semana, por ejemplo, te pregunto, esta semana, ¿cuántos pensamientos tuviste? ¿Cuántas palabras dijiste? ¿Cuántas cosas hiciste sin pensar en serio lo que Dios dice? Sin pensar que podría ocurrir el rapto en ese momento. ¿Cuánto estabas pensando sin tener conciencia de que
podía suceder el rapto y te ibas a ir precisamente cuando estabas pensando esas cosas. O cuando dijiste, a ver qué cosa le dijiste a alguien, y si hubiera sucedido el rapto, no lo tenías en mente cuando estabas diciendo esas cosas feas. O cuando estabas haciendo o decidiendo hacer cosas indebidas, no estabas pensando en Dios, en serio de que el rapto puede ser en este momento. Entonces, ¿cuántas veces te pasó esta semana? Cuando alguien es así, cuando un cristiano está así, yo creo que es lo que podríamos llamarle un baby apostasy. Ustedes saben, los niños que nacieron durante la pandemia se les llama baby COVID. Bueno, aquí estamos hablando de que alguien, un cristiano que es así, que piensa cosas, que dice cosas, que hace cosas sin estar considerando en serio a Dios, está en pañales de apostasía. Es algo en pequeño que se puede ir desarrollando. El cristiano wichi-wachi es un tipo de cristiano que sucede bastante, tanto en varios que se reúnen en la iglesia, como en los que no se están reuniendo. Si cuando Jesús regrese al final de los 7 años de la tribulación, Él dijo que hallará poca fe, eso no pasa de un día para otro. Es porque eso empezó a crecer, esa apostasía empezó a crecer antes del rapto. Eso no se va a desarrollar tan así. Eso lleva ya un tiempo desarrollándose. Si el rapto es inminente, es decir, si el rapto puede suceder en cualquier momento, pues también la apostasía puede estar ocurriendo en cualquier momento. Es más, mientras me estás escuchando, mientras me estás viendo, la apostasía está aumentando en el mundo, en la iglesia cristiana. Es triste, por ahora decía, es triste, es preocupante. Muchos están dejando su fe, es decir, no están practicando, no están poniendo en práctica lo que Dios manda. Ya no tienen el devocional como antes, ya no cuidan su testimonio, ya no tratan a su cónyuge y a su familia como Dios manda, ya no ven tan graves sus pecados, ya no están haciendo discípulos, aunque varios de ellos aún estén en la iglesia. ¿Entienden? Apóstata no es el que se fue de la iglesia y anda allá, o sea, estoy hablando de la iglesia occidental principalmente. Puede estar todavía en la iglesia, pero no está teniendo su devocional, no está obedeciendo a Dios, no trata a su familia como debe. Ese ya está dando sus primeros pasos en alejarse de la fe. La apostasía, lo repito, no se desarrollará de un día para otro hasta la tribulación. No, tiene que empezar antes. Tiene que empezar antes de que empiece la tribulación. Esa es la tormenta que ya está empezando a caer dentro de la iglesia. Si eres creyente, pero ya días no se te nota, o no te reúnes porque ahí como dicen, no, es que por Zoom a mí no me gusta. O te reúnes, pero fácilmente eres un oidor olvidadizo. Si te estás perdiendo de ver a Jesús, hacerte una transformación, te digo, sos alguien que fácilmente puede llegar a ser una víctima de la apostasía. Fácilmente estás deslizándote hacia ese campo. Entonces, grábate esto. Apostasía no es dejar la iglesia. Apostasía no es dejar la vida cristiana. Apostasía se trata de dejar tu confianza y tu obediencia a Jesús. O sea, en la práctica, apostasía es dejar a Jesús. Eso nos lleva a lo demás que hemos mencionado. Y ojo, no hay evidencia bíblica de que antes del rapto va a haber un gran despertar espiritual en la iglesia, en el mundo. Todo lo contrario, de eso se trata la apostasía. Es más bien allá cerca del final de la tribulación de los 7 años, cuando la iglesia ya no está, que se menciona que va a haber una gran evangelizada, ¿verdad? Por eso, o sea, una gran evangelización por todo el mundo
hecha por los 144,000, por los 2 testigos y toda la gente que confía en Cristo en ese tiempo. Van a evangelizar fuertemente, pero con gran dificultad y persecución. Por eso es que Jesús, al referirse a todos estos tiempos, habló de el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. El amor de muchos se enfriará. La pregunta es, ¿cómo puede enfriarse alguien al punto que deja la fe? Primero, algunos caerán en la apostasía, en alejarse de la fe, por ser engañados. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Lo ocupas más claro? Ahí dice que en el mundo hay fuerzas demoníacas que engañan de una manera sutil, aún dentro de las iglesias. ¿Para qué? Para que abandonemos nuestra fe en Jesucristo. La influencia de estos demonios irá aumentando cada vez más a medida que nos vamos acercando al fin, al rapto, y no digamos durante la tribulación. La influencia que van a tener va a ser increíble para engañar, ¿verdad? Por eso, nosotros hoy en día tenemos que tener tanto cuidado con tanto maestro y pastores en internet que ni los conoces, pero que les gusta mucho estarse exponiendo a este maestro, a este pastor, a estos videos de esta línea que enseñan esto y esto y esto. Hoy es tan común eso y no los conoces, no sabes nada de sus vidas. Lo único que sabes es lo que están enseñando. Y entonces, y está hablando de espíritus engañadores. No es que, no, a mí no me van a engañar, yo soy fácil, yo soy fuerte en la doctrina, yo sé reconocerlo. Eso no. Estamos hablando de enfrentarnos a demonios que dominan la teología, digámoslo así. Entonces, y además, cuando el verso dice doctrina de demonios, no crean que solo se está refiriendo a doctrinas de tipo religioso, ¿verdad? Como hoy en día el evangelio de la prosperidad, el famoso tú puedes, el famoso hazle caso a tu corazón, el feminismo y otras cosas que tienen su versión cristiana hoy en día. Eso es parte de las doctrinas de demonios, pero también los demonios enseñan doctrinas políticas, doctrinas sociales, doctrinas dentro del arte, dentro de la ecología, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos tienen doctrinas de demonios, no solo de temas religiosos, sino de un montón de temas. Y es que acaso, no sé, ¿no ves el auge de estas enseñanzas en contra de los valores bíblicos? ¿No la ves por todos lados? Entonces, algo que provoca ese enfriamiento en varios es ese engaño por los demonios, ¿verdad? Otros van a caer en ese alejarse de la fe por desilusión. En la parábola del sembrador, Jesús mencionó a los que reciben con gozo la palabra, pero al venir los tiempos duros, situaciones feas, heridas, problemas, entonces empiezan a desilusionar, a desanimar. Por alguna razón se decepcionan de la vida cristiana y se van alejando del Señor. Ese es el riesgo de no tener raíces. Dice la parábola, se puede apostatar. Y otros, letra C, otros caen en alejarse de la fe, en enfriarse por las distracciones. Ahí mismo en la parábola del sembrador menciona otro tipo de terreno y es aquel que empezó bien, pero después, por los placeres de la vida, el andar buscando riquezas, esto, lo otro, cosas buenas aparentemente, todas esas cosas lo distraen de mantener su mirada en Jesús. Y eso pasa mucho hoy en día. Como no es malo, los estudios, el entretenimiento, un montón de deporte, etc. Entonces te distraen de mantener tus ojos en Cristo. Estos son otra víctima fácil en cualquier momento de caer en la apostasía.
Cuando en la televisión, en las noticias, vemos que los servicios meteorológicos nos avisan de que se acerca una gran tormenta o un huracán, cuando ellos dicen eso, sabemos que no son buenas noticias, ¿verdad? Ahí tenemos estas fotos. Cuando vemos esas noticias malas, son para preocuparse. No son como para no darles importancia. Y dicen, no, va a venir un huracán que va a pasar mañana. Un huracán. Nadie reacciona así. Son para que tomemos medidas. Uy, va a llover fuerte, va a haber tormenta, puede haber inundaciones. Empecemos a tomar medidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué medidas debemos de tomar ante estas tormentas que se avecinan contra la iglesia? En primer lugar, primera medida que hay que tomar, probablemente la más importante, es examínate a ti mismo. Es el consejo que Pablo da en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y este es, de verdad que es un gran reto de parte de Pablo. Se trata de que nos confirmemos que estamos seguros de tener a Jesús. A veces muchos caemos en ver este verso como para otros. Aquel deberían de examinarse a ver si están en la fe. Pero no lo vemos para nosotros. Y el verso ahí está para todos nosotros, para que todos nos examinemos. Entonces, pero quiero aclarar algo. Ojo, ahí no está diciendo que examinemos a los demás. Ahí no dice eso. No tenemos que andar diferenciando si alguien es salvo o no. Yo creo que ese no es salvo. No, ese no es salvo. No, ese verso no es base para eso. El verso solo me anima a examinarme a mí mismo, no andar examinando a los demás. Si alguien es salvo o no es salvo, esa es tarea de Dios, no de nosotros. Es más, si nos detenemos un poco, Pablo dice ese versículo precisamente a la iglesia de Corinto y les dice hermanos. O sea, una iglesia como la que era Corinto, en ningún momento a Pablo se le ocurrió pensar, ni siquiera pensar, decir, no, estos no son hermanos, estos no son salvos. Y ustedes saben cómo era la iglesia de Corinto. Simplemente él dijo, hermanos, ahí están mal en esto, hay que corregirlo, ¿verdad? Lo que sí está diciendo es que lo más importante es que cada uno de nosotros se autoexamine. Un examen para mí mismo, sin hacer trampa, sin engañarme. O sea, en algo tan importante no puedo hacer trampa, no puedo engañarme. Y entonces se trata de que yo encuentre la seguridad de Dios, que Dios da, de que yo soy su hijo, que Él me lo dé. No se trata de, no, yo creo que soy salvo. No estamos hablando de, no, yo creo que soy salvo. No, pues en general creo que sí soy salvo. No estamos hablando de esa percepción subjetiva medio así. No estamos hablando de eso. Tampoco se trata de que yo te diga, ¿usted cree que yo soy salvo? Sí, yo creo que vos sos salvo. No se trata de que yo te diga que sos salvo. No se trata de que tus amigos te digan que sos salvo. No se trata de que el pastor te diga que sos salvo. Lo que está diciendo ese verso es que sea Dios quien te lo diga. Que sea Dios quien te lo diga. No se trata de que como yo llevo años de estar en la iglesia, como yo sirvo en la iglesia en esto, o sea, yo nací en la iglesia, estoy aquí en la iglesia desde que era bebé. No se trata de que como yo llevo una vida bonita, entonces no se trata de eso para decir, no, yo soy salvo. Se trata de que se lo pidas a Dios. Señor, como dice el verso, autoexaminate y ponete ahí, que Dios te diga. Fíjense lo que dice Romanos 8:16. Porque el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu, el Espíritu Santo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, qué mejor que sea el Espíritu Santo el que me da esa seguridad. No yo mismo, no mis amigos, no la familia, no. Dios mismo me dice, Tavo, vos sos mi hijo. El Espíritu me lo dice. Entonces, se trata de que yo se lo pida, Señor. Quiero examinarme cómo estoy y que me des tu seguridad.
que me la des. Si nunca lo has hecho, si ya lo hiciste y si a Dios te lo dijo, excelente, solo te lo tiene que decir una vez. Pero si hay algo en tu vida que Él ya días lo hubiera cambiado y no ha pasado, pues es un buen momento para hablar en serio con Dios. Hoy, al terminar esta reunión, es un buen momento para platicar con Dios. Ojo, nadie te está pidiendo perfección, ni Dios mismo está pidiendo perfección, ¿verdad? Simplemente, por eso es que con este tema y lo que estoy hablando no es algo que se puede generalizar, es algo bien individual, bien personal entre vos y Dios y que el Espíritu te hable. Entonces, si pasas este examen, que Pablo dice, examínense ustedes mismos, bueno, me examino a mí mismo delante de Dios y veo la confirmación de Dios que me dice en su palabra, no en emociones. Yo siento, no, en su palabra me lo dice y estoy seguro y no queda nunca más una duda. Entonces ya estoy listo para esas tormentas que se están viniendo. Entonces, si el autoexamen no lo pasas con tanta seguridad, te digo, no dudes en platicar con Dios y además con un buen hermano maduro. No lo dudes. Si eres, ojo con esto, si eres de los que andan etiquetando, este no es salvo, no, ese tampoco, cuidadito, porque de repente tú tampoco lo eres por andar juzgando en vez de edificar. O sea, eso le toca a Dios, no a vos ni a mí. Entonces nos metemos en un terreno que es de Dios. Nos equivocamos al estar etiquetando a otros si son salvos o no son salvos. Nos toca confirmar, alimentar, fortalecer esa convicción. Eso es lo que nos toca. Entonces, el primero es, examínate a ti mismo. Número 2, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra medida tomar? Anímate a ti mismo. 1 Samuel 36 dice que David se animó en Jehová. El rey David se animó en Jehová. Y piensa, Dios te quiere animar, entonces déjate animar por Él. Si le das mucho espacio a escuchar al diablo, te vas a desanimar. Te vas a desanimar, pero si escuchas a Dios con un corazón humilde, Él te va a animar. Vas a empezar a disfrutar de esas aguas vivas que fluirán dentro de ti, ¿verdad? Que Él mencionó como aguas vivas. Entonces, agárrate de promesas que Él ha dado que te animen. Busca promesas que te animen y aférrate a ellas. A eso se refiere cuando David dice, y David se animó en Jehová. Y número 3, ejercítate a ti mismo. ¿Recuerdas que Pablo dijo que habrá cristianos que causan tiempos peligrosos? Y una de esas características es, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Van a negar con su vida la eficacia de la piedad. Entonces Pablo acá nos da el antídoto. 1 Timoteo 4:7. Ejercítate para la piedad. Te lo leo en otra versión. La Nueva Biblia al Día dice, emplea el tiempo y las energías en ejercitarte para vivir como Dios manda. Yo no puedo vivir la vida cristiana por ti, ¿verdad? Tú no puedes obedecer a Dios en nombre mío. Eso es algo bien personal. Yo voy a leer la Biblia para mí, yo no la puedo leer para ti. Ahora, si estás pegado al Señor, Él te va a ir poniendo esas buenas obras que Él preparó de antemano para que las hagas. ¿Oíste eso? Las buenas obras que Dios prepara para ti, ahí están esperándote. Ahí están esperándote. Entonces, especialmente la buena obra de hacer discípulos, ahí están esperándote. Entonces se trata de que te ejercites en esas cosas que Dios ya ha preparado para ti. No estamos viviendo tiempos para tomar nuestro cristianismo al suave. Estamos viendo que viene una gran tormenta sobre la iglesia, sobre los cristianos, sobre ti. Está ya no está mojando. De ti y de tu relación con el Señor
depende que no vayas a caer en la apostasía. Hay una responsabilidad tuya de que te aferres al Señor, a su palabra, para que no te jale el alejarte de la fe y caigas en la apostasía. Ahora, si crees, después de oír todo esto, que has caído o estás empezando ahí a dar pininos dentro de la apostasía, sencillo, da la media vuelta. Da la media vuelta y corre hacia el Señor. Aún es tiempo, no ha sucedido el rapto, aún es tiempo. No hay indicación de que alguien que ha caído en apostasía ya no puede corregirse. Eso no. Hay tiempo. Mientras no suceda el rapto, hay tiempo. ¿Verdad? Entonces, que necesitamos ayudarnos unos a otros. Terminamos con esto y les adelanto, la próxima semana vamos a ver cuál es la tormenta que se viene sobre la familia, sobre tu familia. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias que tú y solamente tú en tu obra en la cruz nos das la seguridad de nuestra salvación. Y lo mismo es una seguridad de irnos contigo en el rapto cuando eso suceda. Señor, pero también nos mandas, nos enseñas que no podemos estar de brazos cruzados, pasivos, viendo cómo el mundo cada vez se está desmoronando y está cayendo poco a poco en pedazos, preparándose para el anticristo y el reino del Satanás. Esos 7 años, Señor. Nosotros no vamos a estar, por lo tanto, hoy es el tiempo de que podamos poner nuestra parte, Señor, para estar siendo los mejores cristianos que el mundo haya visto. Sabemos que la apostasía es una profecía y por lo tanto se va a cumplir. Solo te pedimos, Señor, que aquí estos hermanos y yo, Señor, no seamos parte de esa profecía. Señor, no seamos parte de eso, sino de los que nos mantuvimos ahí y que nos deleitamos en ti y en tratar de ganar más y más personas. Señor, y si hay algún hermano que siente que ha estado enfriándose, debilitando su fe, Señor, que este es el momento de dar la media vuelta y de correr y deleitarse en ti. Te lo pido, Dios, que nos ayudemos unos a otros, que no haya ninguno entre nosotros que esté juzgando y etiquetando a los demás de si es salvo o no es salvo, sino ayudarnos a seguir creciendo en amarte y conocerte. Para tu gloria, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Maranata, el Señor viene pronto. Que Dios le bendiga.